tal? Buen día. Gracias por continuar con nosotros. Carolina Sadler con el análisis global. Iniciamos en los Estados Unidos, señores. En el día de ayer, pues salió a relucir el informe final del Comité de Inteligencia con relación al posible juicio político hacia el presidente Donald Trump. El informe, pues, básicamente dice que el presidente excedió sus facultades y empleó su poder para impedir una investigación en el marco del proceso de su destitución. Esta es la primera, el primer reporte que hace el informe final del Comité de Inteligencia, pues dice básicamente que el presidente ha tratado de impedir que inclusive testigos que han sido solicitados para testificar, que, bueno, le ha impedido que estos funcionarios testifiquen justamente por indicación del propio presidente. También el informe dice que el presidente utilizó los poderes de su oficina para, a favor justamente de su campaña de reelección para las próximas elecciones de noviembre del año 2020 y que con esto pues promueve lo que es la injerencia extranjera en asuntos de los Estados Unidos. También dice que el presidente socavó la seguridad nacional a favor de dos investigaciones motivadas políticamente, básicamente, y que entendiendo que con esto justamente ayudarían lo que es su reelección. También la investigación reveló la naturaleza y el alcance de la mala conducta del presidente. O sea, está lo que es obstrucción una obstrucción sin precedentes, es lo que dice el informe. También habla de que básicamente el presidente lo que ha tratado es de impedir que los comités, tanto de inteligencia como judicial, obtuvieran evidencias documentadas y testimonios en este posible juicio político. A todo esto, 12 funcionarios justamente de la Casa Blanca rechazaron testificar y estos, dice el informe, podrían enfrentar cargos de hasta 5 años de prisión y en el caso del presidente por intimidar a un testigo, cargos de hasta 20 años de prisión. El Comité de Inteligencia ahora pasa este informe a lo que es el Comité de Justicia. El Comité de Justicia pasa el informe a la Cámara de Representantes, que justamente es de mayoría demócrata, y luego este pasa al Senado. Pero lo interesante es, señores, que el Senado de los Estados Unidos cuenta el 53% de los representantes son justamente republicanos, por lo que se entiende que aunque pase en la Cámara Baja, mayormente demócrata, no va a pasar a lo que sería el Senado con una Cámara mayormente republicana. Hablando también del presidente Trump, el presidente Trump se encuentra por Londres, tal como decíamos en el día de ayer, en lo que es la cumbre de la OTAN. En el día de ayer salió a relucir que hizo unas declaraciones en contra del presidente francés Emmanuel Macron. Básicamente se le ha dicho que lo atacó, dadas unas declaraciones del presidente Macron. Fíjense, el presidente Macron hizo en una entrevista a la revista El Economista, eso fue a principios de noviembre del mes pasado, hizo unas declaraciones en donde decía que la OTAN sufre de muerte cerebral dada la falta de liderazgo que enfrenta. Y esto es, si recordamos, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que siempre ha hecho el papel de líder de la OTAN y que a la llegada de Donald Trump, lo que ha recibido muchas críticas, pues básicamente lo que Macron dijo fue que sufre de muerte cerebral, porque en el caso de Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, está en una campaña, bueno, en campaña electoral, hay elecciones ahora en diciembre. En el caso del presidente Trump, también en campaña para reelección, además del posible juicio político. En el caso de Turquía, está el asunto de que Turquía tomó una decisión de invadir el norte de Siria unilateralmente. En el caso de Estados Unidos también,
cuando Trump decidió sacar las tropas estadounidenses justamente del territorio sirio, también una decisión unilateral. Y en el caso de Merkel, que prepara, canciller alemana, que prepara su salida del gobierno. Entonces, básicamente, esto fue lo que quiso decir Macron. En el día de ayer, Trump dijo que encontraba las declaraciones de Macron insultantes, además de muy desagradables para los demás 28 miembros de esta organización. Y dijo que nadie necesita más a la OTAN que Francia. A veces acusó a Macron de a veces hacer y decir cosas que son contraprudentes y hasta perjudiciales para su país. Esto es bastante irónico, viniendo del presidente Trump, quien justamente en muchas ocasiones dice cosas y hace cosas que podrían ser consideradas contraprudentes para con los Estados Unidos. En sí, Macron lo que planteó fue que la OTAN necesita enfocarse en otros asuntos, además de los aspectos económicos y del presupuesto y todo esto, que debería de enfocarse en determinar cuál es el enemigo en común que tienen los 29 países, y dijo en ese momento que el enemigo común es básicamente el terrorismo. También dijo que la OTAN debe de enfocarse en proclamar un compromiso, que proclamar un compromiso no es suficiente, sino que también hay que demostrarlo, además de revisar las opciones estratégicas y que haya una mayor implicación en las decisiones en parte de todos los aliados. Eso fue básicamente lo que dijo Macron, y en realidad no son planteamientos fuera de lo común. En los últimos años, después que el presidente estadounidense llegó al gobierno, pues básicamente se ha enfocado en decir que los países miembros no aportan la cuota necesaria a lo que es esta organización. Sin embargo, se han descuidado muchos aspectos hasta el punto de que hay muchas personas, muchos analistas dicen, si este no será el fin de la OTAN. Si en un momento fue una organización bastante eficiente, hoy en día es una organización que cada vez que se habla de ella, se habla inclusive en base a asuntos de deficiencia de presupuesto, en base a quejas del mismo presidente Trump, que durante mucho tiempo ha atacado a esta organización, e inclusive en algunos momentos ha amenazado con retirar a los Estados Unidos. Pero básicamente esta cumbre se está llevando a cabo, va a ser en el día de ayer, en el día de hoy, y no es una cumbre como como se celebraba hace unos años. O sea, que hay muchos cambios en la OTAN y que en sí los planteamientos del presidente francés no son descabellados. Y lo que dijo de que padece de una muerte cerebral, en realidad, hasta cierto punto, tiene lógica. Planteó en su momento de que países miembros no pueden tomar decisiones unilaterales, sobre todo cuando afecta la seguridad de esos mismos países. Y cabe resaltar que en el único momento en que el artículo 5 de la OTAN ha sido activado fue justamente en beneficio de los Estados Unidos de América. Esto fue tras los ataques del 11 de septiembre. Pasamos a Chile, señores. El presidente Sebastián Piñera anunció pues una serie de medidas económicas para contrarrestar los efectos de las protestas y el caos que han estado viviendo los chilenos en las últimas semanas. Ustedes saben, 23 muertos, más de 300 personas heridas y básicamente un caos que no cede. Pero este plan lo que plantea es la reactivación de la economía con 5.500 millones de dólares, que serán distribuidos de distintas formas, comenzando con lo que sería a través de la generación de 100.000 puestos de trabajo. Ustedes saben que con los saqueos, el cierre saqueos, violencia y todo esto, pues muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas. Entonces, lo que están tratando es de crear nuevos empleos para que las personas que justamente no tengan empleo, tengan una opción. Asimismo, este plan conlleva lo que es la protección del empleo, mejorar las condiciones del seguro de cesantía, aplacar los efectos de la caída en los empleos. Y esto es muy importante porque una de las causas de la protesta es justamente es el desempleo en Chile.
Otra de las formas en que esta medida va a beneficiar a los chilenos es a través del bono de ayuda familiar. Se trata de alrededor de 124 dólares americanos, que son alrededor de 100.000 pesos chilenos, que serán destinados a familias para que le ayuden a pagar su renta y que le ayuden con sus compras de alimentos. También estas medidas conllevan lo que es el apoyo a pequeñas empresas o pymes a través de una devolución anticipada del impuesto sobre la renta que para las pymes que sufrieron pérdidas. Está también lo que es la inversión pública de 3.025 millones de dólares justamente para reparar infraestructuras que fueron destruidas justamente durante estas jornadas de protestas, incluido lo que es el Metro de Santiago, que si recordamos fue lo que dio origen a todas las manifestaciones en este país. También parte de este dinero será destinado a un fondo para apoyar lo que es la educación pública y en sí son unas medidas que buscan aplacar la ola de violencia y de manifestaciones que Chile ha estado enfrentando en los últimos tiempos. Señores, así está el mundo. Es todo lo que tenemos por el día de hoy. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.